¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Miren, hoy vamos a meternos de lleno con una idea que de verdad vino a sacudirlo todo en la psicología. Cambió por completo las reglas del juego sobre cómo entendemos la mente humana. Para empezar, hay que plantear la pregunta que de verdad traía de cabeza a los psicólogos de principios del siglo XX. O sea, ¿de dónde sale todo esto? ¿El pensamiento complejo, las ideas? ¿Acaso es algo puramente biológico? Algo que simplemente pasa, como cuando a los niños se les caen los dientes de leche. Ok, entremos en materia. Antes de que llegara Vygotsky, la psicología se enfrentaba a un hueco enorme, una pregunta gigantesca que nadie podía responder. Era, digamos, el gran punto ciego en su mapa del desarrollo humano. Y el problema era justo este. ¿Cómo es que desarrollamos cosas como el pensamiento abstracto, la memoria lógica o la atención voluntaria? Porque, a ver, la psicología de la época podía explicar los reflejos, los instintos básicos, pero se quedaba corta. No podía dar una explicación científica de dónde venían estas funciones tan avanzadas, justo las que nos definen como seres humanos, ¿no? Entonces, frente a esta preguntota, la psicología estaba, pues, atorada. Había básicamente dos caminos, dos respuestas posibles. Pero, como vamos a ver, ninguna de las dos llevaba a ningún lado. Era un verdadero callejón sin salida. La primera opción, la naturalista, era muy directa. Todo es biología, punto. Esta idea decía que las funciones superiores, como el pensamiento abstracto, simplemente aparecían con la edad. Así, como por arte de magia. Igual que a los 7 años te cambian los dientes, pues a cierta edad te aparece la capacidad de pensar en abstracto. Pero no explicaba el cómo ni el por qué. Pero claro, aquí es donde Vygotsky dice, un momento, esta visión tiene un fallo garrafal. Se le olvida por completo el papel de la cultura y la historia. O sea, confunde lo natural con lo cultural y reduce algo súper complejo a un simple proceso orgánico. Es como tratar a la mente como si fuera un embrión del espíritu, que solo necesita madurar. Y al hacer eso, pues perdía de vista lo que nos hace únicos. Luego estaba la otra visión, la metafísica, que era, si se quiere, todavía más problemática. Esta lo que hacía era partir la mente en dos. Por un lado, un nivel inferior, el biológico, el animal. Y por otro, un nivel superior, espiritual, que aparecía de la nada, sin explicación alguna. Era algo que solo se podía comprender, pero jamás explicar científicamente. Y el problema de fondo con esta idea es que básicamente tiraba la toalla. Creaba un dualismo que no tenía nada de científico. En lugar de buscar una explicación para nuestras capacidades más complejas, simplemente decía, eso es un misterio. Y ya, le cerraba la puerta en la cara a la investigación científica. Un callejón sin salida, como decíamos. Vygotsky mismo lo resumió de forma brillante con esta frase. La psicología empírica estaba atrapada en un dilema que parecía fatal e inevitable. O te ibas por la fisiología del espíritu, o sea, reducirlo todo a biología, o te ibas por la metafísica, el misterio. Ninguna de las dos opciones era una verdadera respuesta científica. Y justo en medio de este dilema, ¡pum!, aparece Vygotsky con una idea revolucionaria. Una salida a ese laberinto, una propuesta que no solo resolvía el problema, sino que iba a cambiar por completo las reglas para entender cómo nos desarrollamos. Y aquí viene lo bueno, el centro de todo. Vygotsky se da cuenta de que el error fundamental era que todos estaban buscando un solo proceso. La respuesta no es un proceso, son dos líneas de desarrollo, dos historias que corren al mismo tiempo y que en un punto se encuentran. Entonces, veamos estas dos líneas. Por un lado, tenemos el desarrollo biológico, la línea natural. Es la evolución de la especie, lo que compartimos con otros animales, lo que está impulsado por nuestra biología. Y por el otro lado, tenemos el desarrollo cultural, la línea histórica. Esta es exclusivamente humana. Habla de la evolución de la sociedad, de las herramientas, y está impulsada, claro, por la cultura. Son dos mundos, con reglas totalmente distintas. Pero bueno, la verdadera genialidad de Vygotsky no fue nada más identificar estas dos líneas por separado. Lo realmente increíble fue entender cómo se fusionan, cómo la naturaleza y la cultura se entrelazan en el desarrollo de cada persona. La palabra clave aquí es justo esa, fusión. Porque estas dos líneas, la natural y la cultural, no van cada una por su lado. No. En el desarrollo de un niño o una niña se fusionan, se mezclan, y de esa unión nace algo totalmente nuevo, que es básicamente la personalidad. A ver, para que quede súper claro, pensemos en un ejemplo sencillo que daba el mismo Vygotsky. Paso 1. Lo biológico. La mano de un bebé se está desarrollando. Su cerebro también. Es un proceso natural. Paso 2. Lo cultural. A ese bebé se le da una herramienta, digamos una cuchara, y se le enseña a usarla. Y aquí viene la magia. El paso 3. La fusión.
El desarrollo natural de la mano se ve totalmente transformado por el acto cultural de usar la cuchara. Ya no es solo una mano, es una mano que sabe usar una herramienta. Se crea un sistema de conducta nuevo, único de los humanos. Y esto, que parece tan simple, tiene unas implicaciones gigantescas, porque no estamos hablando nada más de aprender a usar una cuchara. Estamos hablando del nacimiento de la personalidad, de la construcción de lo que somos. Entonces, la gran conclusión de esta nueva psicología es que la cultura no es solo una capa de pintura sobre nuestra biología. Para nada. La cultura crea formas de conductas superiores, especiales. No solo nos da información, sino que transforma, recablea cómo funciona nuestra mente. Lo biológico y lo cultural se funden en un solo proceso que Vygotsky llamó biosocial. Y esta fusión, esta historia de cómo se unen esas dos líneas, es la historia de cómo se desarrolla la personalidad de cada quien. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Porque la teoría de Vygotsky no es un asunto de museo, no es solo historia de la psicología. Nos lanza una pregunta directa, muy actual. Si la cultura moldea nuestra mente, ¿qué fuerzas culturales la están moldeando hoy? ¿Qué herramientas, qué ideas, qué tecnologías nos están construyendo en este preciso momento?